Hola a todos, soy David Alonso, fisioterapeuta de Recovery Clinic, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la rótula, de lo importante que es, de la función, vamos a hablar de fracturas, de su mecanismo lesional y vamos a establecer unos objetivos y un tratamiento inicial para cuando nos han quitado la escayola. La rótula es un hueso que se sitúa en la cara anterior de la rodilla. Es un hueso plano en el que tiene un vértice inferior, una base superior y por encima de la rótula pasa el tendón del cuádriceps que llega hasta la tuberosidad tibial anterior. La rótula, como hueso sesamoideo más grande del cuerpo que tenemos, su función principal va a ser la de mejorar el brazo de palanca en los movimientos de la articulación de la rodilla, sobre todo en el de extensión. El cuádriceps va a mejorar su función y además nos va a servir para proteger la articulación de la rodilla, la articulación femorotibial. Las fracturas de rótula suponen aproximadamente el 1% de las fracturas totales del cuerpo. Se suele dar entre personas entre 20 y 45 o 50 años y además la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, más o menos el doble. Las fracturas de rótula se suelen dar mediante dos tipos de mecanismos, uno que es de manera directa, como puede ser caer directamente de rodillas, un accidente de tráfico, un golpe contra el salpicadero. En el ámbito deportivo se suelen dar en contactos directos, como pueden ser, por ejemplo, que te den con un stick de hockey. Y luego, de manera indirecta, tendríamos fracturas por estrés, en el cual el tendón tira tanto que al final, parte de la rótula arrastra con el tendón y se fractura, o de manera endógena, debido a tumores malignos, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de los tipos de fracturas de la rótula. El primero y el más amplio, el que más se suele dar dentro de las fracturas de rótula, son las fracturas transversales, ¿vale? Una fractura transversal de lado a lado de la rótula. El segundo tipo son fracturas polares. Hemos hablado que tiene un vértice inferior y una base superior, pues dentro de cada polo sería esa fractura de la que estamos hablando. Tercer tipo, fracturas longitudinales o verticales, justo cruzando a nivel vertical toda la rótula. Otro tipo de fracturas que tenemos de la rótula, fracturas conminutas. Esto quiere decir que la rótula se fractura por muchos sitios, de manera que queda como si fuese una rótula estrellada. Otro tipo de fracturas tendríamos las osteocondrales, en las cuales habría fractura de la rótula, pero además también del cartílago. Y las últimas serían las marginales, de tal manera que se fracturaría una pequeña parte en uno de los lados. En una exploración física de un paciente que ha sufrido una fractura de rótula, cabe destacar sobre todo el dolor en la zona central de la misma, de la rótula. Existe inflamación de la articulación de la rodilla, que además puede llevar asociado hematoma, y sobre todo impotencia funcional en la movilidad de la rodilla, sobre todo en los movimientos de extensión. Será imposible prácticamente caminar. Si lo que nos hemos producido ha sido una fractura transversal, ¿vale?, o polar de la rótula, en muchas ocasiones podremos ver cómo hay un hueco en la zona intermedia, porque el tendón, tanto rotuliano como cuadricipital, tiran hacia cada uno de los lados. Entonces es como si la rótula se abriese. Como diagnóstico principal de las fracturas de rótulas bastará con una radiografía simple. En otras ocasiones podemos hacer resonancias magnéticas para descartar fracturas marginales y fragmentos osteocondrales libres. Aparte, también se puede llegar a hacer un TAC para descartar fracturas ocultas o pseudoartrosis. Una vez nos han retirado el yeso, se nos va a quedar una pierna en extensión completa. No habrá movilidad articular, tendremos muy poco tono, ¿vale?, tanto en cuádriceps, en isquiotibiales, en gemelos. Tendremos
muy probablemente la pierna inflamada, con quizá algo de hematoma. Así que nuestros objetivos de cara al tratamiento van a ser, primero, el fomentar la regeneración ósea de la rótula, técnicas de magnetoterapia o diatermia, quizá para favorecer esa regeneración ósea. Luego, disminución de la inflamación, ¿vale? Drenar siempre hacia craneal para favorecer la disminución de esa inflamación de la rodilla. Habrá disminución de la movilidad articular, con lo cual técnicas que aumenten ese rango articular, técnicas articulatorias en las que podremos desplazar la rótula de lado a lado y poco a poco ir flexionando la articulación de la rodilla. Tampoco nos podemos olvidar del tobillo y de la cadera, habrá que implementar un poquito ese rango articular. Aumentar la fuerza y el tono muscular, tanto del cuádriceps, de gemelo, poco a poco, empezando con una activación isométrica y de ahí ir complicando los ejercicios, ir metiendo cada vez un poquito más de peso, un poquito más de recorrido. Otro de nuestros objetivos principales va a ser mejorar el patrón de marcha. Así que lo que iremos haciendo será cargando poco a poco sobre la rodilla que hemos tenido la lesión. Este ha sido el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más de la rótula, de su función y de fracturas y un poquito cómo tratar de manera inicial, y os esperamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!